Buenas tardes, Inge. Buenas, buenas tardes, muchas gracias por asistir. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, habíamos empezado a revisar ya la estadística descriptiva, ¿no? Entonces, que era uno de los primeros temas que íbamos a ver en este curso. También teníamos la probabilidad y la estadística inferencial, que la veremos más adelante. Vimos algunos conceptos sobre los términos que vamos a utilizar: población, muestra, individuo, variable, los tipos de variables, y empezamos ya con el análisis de datos. Decíamos que este análisis de datos lo podemos hacer desde tres formas, ¿sí? Mediante datos individuales, que era la primera. En datos individuales nosotros teníamos la lista completa de toda la información. Era práctico cuando teníamos pocos valores, porque en el caso de tener una lista enorme, ya no podríamos nosotros hacer una descripción objetiva. Entonces, la idea de la estadística descriptiva es que nosotros tengamos los datos resumidos de manera que sean fáciles de exponer. Entonces, si tenemos una gran cantidad de datos, una alternativa era agruparles, y esa era la segunda opción. Podíamos nosotros agrupar los datos a través de las tablas de frecuencias. Entonces, estas tablas de frecuencias, en su forma básica, tenían dos columnas. Una columna con todos los valores de la variable y la segunda columna con las frecuencias, es decir, cuántas veces se repite el valor de esa variable dentro de mi muestra. Entonces, hicimos un breve ejemplo. Utilizamos como datos el sexo de los participantes en el curso. Determinamos que hay 23 personas de sexo masculino y 8 personas de sexo femenino. Bien, entonces aquí la primera información que podíamos nosotros extraer de esta pequeña tabla de frecuencias era los porcentajes. Si queríamos nosotros tener estos cálculos de porcentajes de una manera más amplia, podíamos extender la tabla agregando estas tres columnas. La tercera es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el porcentaje que aporta cada frecuencia absoluta. Entonces, dividíamos el valor de la frecuencia absoluta para el total de observaciones, en este caso 13. Entonces, el primer valor de 0.230 viene de dividir 3 para 13. Entonces, ¿qué particularidad tenía la frecuencia relativa? Que su suma debía darnos 1 o 100%. Y en las dos últimas columnas teníamos las frecuencias acumuladas. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada le tenemos aquí en la cuarta columna. Y no era nada más que ir sumando de forma acumulada los valores de las frecuencias absolutas. Podríamos hacerlo de manera ascendente o de forma descendente. Aquí está en forma ascendente. Miren, tenemos el primer valor, 3. Tenemos el primer valor, 3. El siguiente valor es 6. Le sumamos al anterior, me da 9. Tenemos 1, le sumamos al anterior 10. 2, le sumamos al anterior 12. Y 1 le sumamos al anterior 13. Para verificar que todo está bien, la suma final de la frecuencia absoluta acumulada debería darnos n, es decir, 13 en este caso. Para la frecuencia relativa hacíamos algo similar. Teníamos el primer dato de frecuencia relativa, íbamos sumando cada uno de los siguientes valores de frecuencias relativas hasta que el último debería ser igual al 100% o 1. Muy bien. Luego nos encontrábamos, acá teníamos otro ejercicio que lo planteamos con el número de hijos en una muestra de 20 familias. ¿Y qué es lo que sucedía si es que yo tengo datos que no tienen una frecuencia alta? Es decir, datos que no se repiten mayormente, o mis datos son muy extensos. En ese caso, yo ya no podía tener mis datos en la primera columna todos los valores, sino que me convenía que esos valores estén agrupados por intervalos. Sí, principalmente cuando trabajamos con datos que son muy grandes o con variables continuas, donde es posible que yo tenga cualquier valor, utilizamos estas tablas de distribución de frecuencias,
que aquí le voy a poner la palabrita intervalos para que ustedes lo recuerden mejor. ¿Ya? Entonces, estas tablitas de distribución de frecuencias utilizan intervalos. Acá teníamos un ejemplo. Tratamos de hacer nuestra tabla de frecuencias como convencionalmente lo hacíamos. Vemos que los primeros valores 16, 18, 25 se repiten solo una vez. El último valor 62 también una vez. Entonces voy a tener una tabla demasiado grande. Entonces no está cumpliendo el objetivo de resumir. En ese caso, hacemos la división por intervalos. Y dábamos algunas sugerencias. Entonces, para poder determinar el número de intervalos y también su amplitud, seguíamos este procedimiento. Primero determinamos el rango. Buscamos el valor máximo y el valor mínimo y los restamos. Luego, decidimos. Por eso está resaltada la palabra decidir, porque esto es arbitrario, es decir, depende de nosotros. Y también de la experiencia que tengamos ya construyendo tablas de distribución de frecuencias. Entonces, decidimos el número K de intervalos. Como sugerencias teníamos que este número K debería estar entre 5 y 20. ¿Sí? Por lo menos 5 para que los datos no estén tan resumidos y menores a 20 para que, en cambio, la tabla cumpla su objetivo de resumir. Aquí teníamos una sugerencia 2, que para poder calcular ese valor K, podíamos sacar la raíz de los valores, del número de valores de la muestra. En nuestro ejemplo teníamos 30 valores, sacamos la raíz de 30, nos daba 5.4. ¿Cuál de los dos tomar? Podría yo tomar 5 o 6. ¿De qué va a depender eso? Ya cuando nosotros hagamos la distribución de los valores en la tablita, deberíamos ver que traten de estar lo más simétricos posibles. Deberíamos tratar también que en los intervalos se puedan acumular los datos de forma adecuada. Entonces, de eso va a depender, ¿no? Y la amplitud. Para determinar la amplitud, teníamos esa formulita de rango dividido para el valor de K. En nuestro ejemplo nos dio 9, 9.2. ¿Podríamos tomar el valor de 9.2? También. En nuestro caso, como eran valores solo enteros, entonces tener decimales no tiene mucho sentido, ¿sí? Aunque sí le podríamos poner. Aquí dimos algunas posibilidades. Teníamos valores de 9, 9.5, 10. ¿Qué se debería tomar en cuenta aquí? Que estos números sean fáciles también para realizar las operaciones. Entonces aquí tomen en cuenta que voy a ir sumando al valor mínimo, voy a ir sumando este valor de 9, 10 o 9.5 según el que escoja. Entonces esos cálculos también deberían realizarse de forma ágil. Vimos que podemos tomar la alternativa de 9, 10, ¿sí? Recordando que 9.5 también es una opción válida. Y vimos qué es lo que sucedería si utilizo cualquiera de ellas. Entonces, si utilizaba 9, necesitaba, para que alcancen todos mis datos, un intervalo más. Entonces, si es que tomo la amplitud igual a 9, necesariamente mi número de intervalos va a ser 6. Si tomo 6 intervalos, mi último valor era 62. Entonces, el valor de 62 iba a quedar al lado izquierdo del último intervalo. ¿Sí? Y desde 62 hasta 70 iba a quedar desperdiciado el espacio. ¿En qué podría afectar eso? Cuando hago una representación gráfica, por ejemplo. Entonces, en una representación gráfica yo me baso, ¿no?, en estas tablas de distribuciones de frecuencias y me va a quedar el último intervalo con pocos datos. Entonces eso, como les decía al principio, deberíamos tratar de que la distribución sea más o menos uniforme para que el gráfico también sea más comprensible. Entonces, con la otra alternativa, tomando la amplitud igual a 10, veíamos que teníamos un intervalo menos y los datos también estaban mejor distribuidos. Entonces, tomamos como válida la segunda alternativa. Sí, no quiere decir que la primera está mal. Alguien puede haber trabajado con la primera, pero el momento de presentar los datos vamos a tener ahí ciertas cositas que no van a ser muy fáciles de leer. ¿Sí?
Y eso es lo que nos diferencia a unos de otros. Ya en la parte práctica, cuando una persona quiere presentar datos, puede hacerlo de diferente manera. ¿Y cuál será el mejor? El que lo presente de forma más clara. Bien, entonces determinamos también los límites inferior y superior, que bueno, no es nada más que tomar el valor inferior y sumarle la amplitud tantas veces como yo necesite hasta completar todos los intervalos. Y las marcas de clase, que era el punto medio de cada intervalo. Estos puntos medios los vamos a necesitar principalmente cuando hagamos representaciones gráficas. Y alguien puede decir, profe, entonces la tabla puedo tenerle yo a la tabla solo con los intervalos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Sí? Puedo tener la tabla solo con los intervalos, la frecuencia y las marcas de clase. También. Entonces va a depender de qué estemos analizando nosotros. Entonces, no necesariamente una tabla debe estar con todos estos elementos. ¿Cuáles sí son los importantes? La frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Los dos primeros. Porque a partir de la frecuencia absoluta, yo puedo deducir el resto, ¿no? Entonces, la que sí debería estar es el de la frecuencia absoluta. Entonces, hicimos aquí un breve ejemplo, ya poniendo en práctica lo que calculamos anteriormente, respondimos algunas preguntas y esto está movido. Bueno. Esto se nota. Ya bueno. Entonces, ¿qué explicamos aquí al final? Que, por ejemplo, tengo mis datos. Ya vamos a ver más adelante. Que, por ejemplo, yo aquí tengo una marca de clase, por acá tengo otra marca de clase, por acá tengo otra marca de clase de mi otro intervalo. Y yo les uno con rectas, obteniendo lo que se conoce como el polígono de frecuencias. Ya vamos a ver más adelante esto también. Pero ¿qué era lo importante? Que si es que yo necesitaba un dato que esté en medio de los intervalos, si yo necesito, por ejemplo, obtener cuál será la imagen de este dato, y yo quiero obtenerlo de manera directa, no puedo. Porque acordémonos que estas tablas de distribución de frecuencias por intervalos pierden información. ¿Sí? Nosotros perdemos información al tener una tabla por intervalos. Por ejemplo, aquí decíamos que si es que yo quisiera saber cuántos trabajadores tienen 40 años, no puedo, ¿no? Solo sé que va a estar en este intervalo 3, pero no sé cuántos exactamente. Porque esta tablita no me está diciendo cómo están distribuidos los datos dentro del intervalo. Puede ser que de estas 10 observaciones, las 10 estén entre 36 y 38, ¿sí? Pegados a la izquierda. Puede ser que todos estén a la derecha, o puede que estén distribuidos de forma uniforme. ¿Sí? Eso no lo puedo ver a través de la tablita de distribución de frecuencias. Entonces, decíamos que un primer acercamiento a eso era lo que teníamos acá abajo, ¿no? Tengo yo aquí las marcas de clase, les uno con una recta, y yo puedo, a través de la ecuación de esta recta, tratar de predecir cuál sería este valor, o un valor lo más aproximado posible. A eso le llamábamos interpolación lineal. Entonces, la interpolación lineal consiste en hacer una aproximación a una recta, sí, por eso se llama lineal. Y con la ecuación de esa recta puedo yo presumir el valor que puede tomar la variable. Sí, bueno, eso también lo vamos a ver más adelante ya con otros ejemplitos. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces hicimos una tabla de distribución de frecuencias por intervalos de clase utilizando datos enteros. Para practicar, vamos a hacer otro ejemplito
que tiene como datos continuos que tienen decimales. Veamos cómo le podríamos tratar. Vamos a poner un ejemplo. El siguiente ejemplo, que este sería ejemplo 5. ¿Ya? Este es el ejemplo 5. Datos de qué vamos a tener. Me voy a acercar un poquito. Vamos a tener datos del paralaje solar. Paralaje solar medido en segundos de arco. Ya les voy a explicar qué es el paralaje solar. Entonces vamos a obtener estos datos ya en una tablita. Entonces, ¿qué es esto del paralaje solar? Como ustedes saben, hasta en los primeros siglos, hasta el siglo XVI, XVII, todavía nosotros no sabíamos cuál era la distancia desde la Tierra al Sol. Entonces, en 1763, James Short, este señor midió la distancia de la Tierra al Sol. Mediante esta técnica que se conoce como paralaje. Entonces les voy a explicar así brevemente de qué se trata, ¿no? Para que sepan de dónde provienen estos datos que vamos a usar. Entonces, aquí tengo yo el Sol. Por acá tengo la Tierra. Esta es la Tierra. Y entre el Sol y la Tierra, nosotros tenemos Mercurio, Venus, ¿no? Los dos planetas. Entonces se tomó como referencia a Venus. Entonces, por aquí está Venus. En las noches, cuando ustedes ven las estrellas, la estrella más brillante, ese es Venus. Entonces, tomando como referencia a Venus, sabiendo que está entre el Sol y la Tierra, lo que se hizo fue medir el ángulo desde diferentes puntos de la Tierra. Entonces, por ejemplo, nos ubicamos acá en el polo norte, lo más al norte que podamos, y hacemos la medida de este ángulo. Pasando por Venus hasta llegar al Sol. Y medimos este ángulo. Aquí tenemos nosotros este ángulo, ¿no? Ese ángulo alfa. Nos vamos a la parte sur del planeta y también hacemos la medida. Hacemos la medida. Miren. Y también voy a tener acá este angulito alfa. Como yo conozco, bueno, ya conocía, ¿no? Conocía el diámetro de la Tierra, entonces voy a tener un triangulito. Entonces voy a tener un triangulito de esta forma. Aquí tengo alfa. Este triángulo va a ser rectángulo. Conozco esta distancia, ¿no? Que sería el radio de la Tierra. Entonces, por lo tanto, yo podría calcular los dos catetos que me faltan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que me interesaba? Este, ¿no? Que este va a ser la distancia desde la Tierra hasta Venus. ¿Sí? Y bueno, haciendo lo mismo, pero al otro lado, ¿no? Desde el punto de vista desde el Sol, nosotros podíamos determinar cuál era esta distancia, ¿no? Desde la Tierra al Sol. Ese es el paralaje, esta experimentación que les acabo de explicar.
¿Qué es muy utilizada hasta ahora? ¿Qué es lo que se hace actualmente? Entonces, esta técnica del paralaje se usa todavía, ¿no? Miren, pero ya con valores conocidos. Entonces, por ejemplo, si queremos saber nosotros la distancia hacia una estrella. Entonces tenemos aquí el Sol, ¿no es cierto? Le voy a poner solo la S. Tenemos que alrededor del Sol gira la Tierra, ahí en su órbita. Y por acá tengo yo la estrella que quiero, a la que quiero medir la distancia. Entonces tengo yo aquí la Tierra en uno de los extremos de su órbita. Por ejemplo, le puedo poner la Tierra en el mes de enero. Como ya conozco la distancia desde la Tierra al Sol, ¿no? Puedo yo medir este ángulo alfa, y encuentro la distancia D. Y para verificar que eso esté bien, entonces me voy 6 meses después, cuando la Tierra está totalmente en el extremo opuesto, más o menos por junio. Y hago nuevamente la medida. Como conozco ya la distancia Tierra-Sol, entonces tengo este ángulo y otra vez tengo el triangulito. Entonces esta es la distancia Tierra-Sol. Este sería el ángulo alfa, ¿no? Y aquí estaría la estrella. Entonces miren, algo similar, ¿no? Pero con unos datos ya más reales, ¿no? Ya nosotros podemos saber con los diferentes instrumentos de medidas modernos, ya podemos saber nosotros la distancia de la Tierra al Sol, una medida más exacta. Igualmente, para poder medir ese ángulo, tenemos ya equipos sofisticados. Entonces, así podemos saber de forma muy aproximada la distancia desde la Tierra hacia las diferentes estrellas. Que en su momento, este ángulo que midió James Short era alrededor de 8 grados. ¿Sí? Entonces ese es el paralaje, hacer esta experimentación para medir las distancias. Vamos a hacer una tablita. Con los datos que tenemos acá. Entonces, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá abajo vamos a estar. Esta es una tablita, ¿no? Vamos a tener 21 datos. Entonces, una tablita de 7 por 3. Y ahí está. Ahí está la tablita. Y pongamos los valores. Entonces pongamos aquí 8.63. Siguiente valor 10.16. Siguiente valor 8.5. El siguiente 8.31. El siguiente 10.80. 7.50.
8.12, 8.42, 9,20, 8,16, 8.36, 9.77, 7.52, 7.96, 7.83, 8.62, 7.54, 8.28, 9.32, 7.96, 7.47. Entonces, esos son los datos que tenemos de la medida del paralaje solar. Y hagamos los cálculos que necesitamos para construir la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, primero, definimos la variable, ¿no? Entonces, vamos a decir que X es mi variable del paralaje solar. El paralaje solar. Primero, vamos a calcular el rango. Entonces, tengo el rango. Como mi variable se llama X, cada dato será X minúscula, entonces tengo que será X máximo menos X mínimo. Mi dato más grande es este de 10,80. Mi dato más pequeño es el de 7,47. Entonces será 10.80 menos 7,47. Y eso nos da un total de 3,33. Luego, tengo que calcular el número de intervalos. Entonces, para el número de intervalos, la sugerencia era que utilicemos la raíz de n. N en nuestro caso es 21 datos. Entonces sería raíz de 21, que me da 4.53. Yo puedo aproximarle a 5 intervalos. Luego, ya tengo el número de intervalos, me falta la amplitud. Entonces, bueno, 3, la amplitud del intervalo. Entonces, la amplitud del intervalo teníamos que era al rango dividido para el valor de K. Entonces, rango dividido para K. En este ejemplo sería 3.33. Dividido para 5. Esto me da 0.66. Entonces, como mis datos tienen decimales, entonces este valor de amplitud también me conviene que tenga decimales. ¿Sí? Entonces, igualmente, ¿cuál valor escojo? Podría escoger el 0.66 o podría escoger un valor un poco más sencillo para trabajar. ¿Qué podría ser el 0.7? Entonces, yo podría decir que la que voy a tomar es de 0.7. Y aquí una pequeña sugerencia. Nosotros, a partir de este punto 3, ya podríamos empezar a construir la tabla de distribución de frecuencias.
Pero para prever que no me queden los datos tan dispersos o que probablemente me toque aumentar un intervalo más, podríamos hacer un cálculo sencillo, ¿no? Un cálculo que no es un cálculo formal. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo 5 intervalos, ¿no es cierto? Tengo 5 intervalos. Le voy a multiplicar por el 0.7. Me da 3,5. Esa sería la amplitud total de todos mis intervalos. Si empiezo en el valor de 7,47 más este 3,5, yo voy a llegar hasta 10.97. Entonces, el rango de todos mis intervalos va a ser desde 7.47 hasta 10.97. Y debería ver si es que dentro de este intervalo va a estar el valor de 10,80, que era el valor más grande. Entonces, como ven, dentro de este intervalo de 7.47 hasta 10,97 está el valor de 10.80. Entonces, me funciona a mí los 5 intervalos. Es un calculito que no es un cálculo formal, pero lo podemos hacer antes de ya ponernos a hacer la tabla, para que no nos toque borrar cosas. Sí, entonces este calculito le podemos dejar a un ladito. Y vemos que si escojo yo este número de intervalos y esta amplitud, mi tablita va a quedar bien distribuida, ¿ya? Entonces, cuarto. ¿Qué es lo que me falta? Las marcas de clase. Calculémosle de una vez. Pero las marcas de clase basta con calcular la primera y para las siguientes solo tendré que ir sumando el valor de la amplitud. ¿Sí? Entonces, calculo la primera y luego para las siguientes voy sumando tantas veces como necesite la amplitud. Entonces, la primera marca de clase sería el valor mínimo, que es 7,47, más, como ya voy a dejarle en la amplitud de 0,7, entonces el siguiente valor sería 8.17 sobre 2. Entonces aquí me da un valor de 7.82. ¿Sí? ¿Cuál sería el M2? A este valor de 7.82 le sumo 0,7 y así sucesivamente. Entonces, construyamos la tablita. ¿Ya? Entonces, construyamos la tablita de distribución de frecuencias. Ya tenemos prácticamente todo. Entonces, vamos a dibujarle. Voy a poner desde aquí. Entonces, aquí tendré los intervalos. Voy a tener aquí el primer intervalo, el segundo, el tercero, el cuarto y por acá pongamos el quinto. Vamos llamando. Los intervalos. Acá. Frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, acá la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa acumulada. Ahí está. Entonces tenemos por aquí los intervalos. Entonces íbamos desde L sub I hasta L sub I más 1. El primer intervalo sería 7.47
hasta 8,17. Habíamos visto que en los intervalos el de la derecha va cerrado, el de la izquierda va abierto. Pero como este es el primero, podemos cerrarlo. Ya, solo al primero. El resto sí va abierto. Entonces iría 8,17 hasta 8,87. El siguiente iría desde 8,87 hasta 9,57. El siguiente desde 9,57 hasta 10,27. Y el último desde 10,27 hasta 10,97. Por acá tengo las marcas de clase. Tengo por aquí las marcas de clase. La primera era de 7,82. La segunda sería este valor sumado 0,7. Entonces sería 8,52. El siguiente sería 9,22. El siguiente sería 9,92. El siguiente 10,62. Luego, las frecuencias absolutas. Inge, ¿podría repetir lo de la fila verde, por favor? La fila verde, ya. Estas son las marcas de clase, es decir, son los puntos intermedios de cada intervalo. Entonces, la primera marca de clase le calculamos acá arriba. Es el 782, es este mismo valor. Ah, ya, y eso ¿De acuerdo? depende de cada intervalo, ¿verdad? Claro, Ah, ya. es la Muchas gracias. intervalo. Es el punto medio de cada intervalo. Pero acordémonos que todos los intervalos están separados entre ellos el valor de 0,7. ¿No? Entonces, si es que yo quiero pasarme de este primer valor al siguiente, solamente le sumo el 0,7. ¿No? Ya no tengo que hacer el cálculo de nuevo, solo le sumo el 0,7. Y si Ya, es que quiero Inge, hacer muchas gracias. ya, y si quisiéramos hacer el cálculo, M2 sería 8,17 más 8,87 sobre 2. Y debería darte este valor de 8,52. ¿No? ¿Ya? Eso sería. Solo que como todos los intervalos tienen la misma amplitud, por eso de forma simple le vamos solo sumando 0,7. Bien, vamos con la frecuencia. Entonces, haciendo el conteo respectivo, yo tengo que dentro del primer intervalo van a estar 9 valores. Dentro del segundo intervalo van a estar 7. Dentro del tercero 2, dentro del cuarto 2 y dentro del 1, del último intervalo 1. Frecuencia relativa. Bueno, y además, ¿no? Este valor debería darnos 21. Frecuencia relativa. Entonces, para la frecuencia relativa, recordemos, ¿no? Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre n. Entonces, 9 dividido para 21 me va a dar 0,429. El siguiente me da 0,3333. El siguiente me da 0,095. El siguiente me da 0,095 también porque son dos observaciones igualmente. Y el último 0,048. Luego las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces tengo 9 más 7, 16, más 2, 18, más 2, 20 y más 1, 21. Y las frecuencias relativas acumuladas. Tengo la primera, 0,429. La siguiente, 0,762.
La siguiente, 0.857. La siguiente, 0.952. Y la última, 1. Y ahí tendría completa esta tablita. Entonces, copiamos. Entonces, respondamos una pregunta. Por ejemplo, ¿qué porcentaje acumulan los dos intervalos con mayor frecuencia absoluta? Entonces, pensémosle. Si tienen alguna respuesta, pueden participar. 7, a ver, no. 76.2. 76.2%. Sí, 76.2%. Bien. Ya. Alejandra también, que está en el chat, nos dice 76.2. Muy bien. Ahora, formalmente, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Quién nos dice? La frecuencia relativa acumulada de primer intervalo, porque ahí tiene 9 datos, perdón, más la frecuencia en relativa absoluta del segundo intervalo, porque también presenta 7 datos y son los mayores. A ver, ahí estamos confundiendo los términos. Repítenos nuevamente, por favor, porque me dijiste frecuencia relativa absoluta. A ver, ordénale bien. Frecuencia relativa acumulada, perdón, dije. Sí. Ya, ¿de qué intervalo? Del primer intervalo de 7.47 a 8.17 y también la frecuencia relativa acumulada del segundo intervalo. Ya, creo que ahí hay un poquito de confusión. Ya, la frecuencia relativa acumulada, la que tú me dices, y necesito, es solo esta. No necesito del primer intervalo. ¿Sí? La frecuencia relativa acumulada aquí es la del segundo intervalo, nada más. ¿Por qué? Porque es acumulada. No le necesito la del primero, ¿sí? Porque aquí yo ya tengo sumado. ¿Cuándo necesitaría la primera? Si es que yo uso las relativas, sin acumular. Ahí sería esta más esta. Entonces, ¿cómo le escribiríamos? Ya le vamos a escribir, ¿no? Entonces, como nos dice el compañero, si utilizamos frecuencias relativas acumuladas, entonces directamente podría ser frecuencia relativa acumulada del intervalo 2. Y eso me da 0.762. O su equivalente, 76.2%. Eso es lo que nos quería decir el compañero, ¿no? Hablando en términos de frecuencias relativas acumuladas. Ahora, si hablo solo con frecuencias relativas, entonces yo debería ahí sí, ¿no? Sumar la frecuencia relativa del intervalo 1 más la frecuencia relativa del intervalo 2. Entonces debería sumar 0.429 más 0.333, que ahí nos da 0.762, que equivale al 76.2%. ¿Sí? Acuérdense que si es que esta escritura formal no está en la prueba o en el examen, la pregunta tiene su penalización. ¿Sí? Porque si les pongo la pregunta y directamente me dicen 76.2%, está bien, pero también escribámosle correctamente de dónde salió. Porque
¿Alguien me puede decir 76.2%? Sí, es la respuesta. ¿Pero de dónde salió? Entonces, si es que ustedes me escriben esta primera respuesta, entonces yo sé que se fijaron en la columna de las frecuencias relativas acumuladas. Si es que me escriben esta otra respuesta, voy a entender que ustedes se fijaron en la columna de las frecuencias relativas. Entonces, miren, es diferente, ¿no? Entonces, a que me pongan solo 76.2, a que me escriban a dónde hicieron referencia. Puede ser que algún compañero sumó las frecuencias absolutas y dividió para n. ¿No? Puede ser que alguien lo pensó así. Alguien sumó la frecuencia absoluta, ¿no? De 1 más la frecuencia absoluta de 2 y dividió para n. Entonces ahí tendríamos 9 más 7 dividido para 21. ¿Qué me debería dar este valor de 0.762? Equivalente al 76.2%. ¿Sí? Entonces, miren, la misma respuesta obtenida desde diferentes datos, ¿sí? De la tabla. Entonces, por eso es importante que escriban estas formulitas que parecerían un poco triviales, pero a mí me dan a entender cuál fue su razonamiento. ¿De acuerdo? Entonces, es diferente a que me pongan solo 76.2 y ya. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, eso para que le tengan presente en las evaluaciones. Noten que constantemente les estoy repitiendo esto. Que esperemos que no haya problemas al respecto. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Un compañero de ustedes, la última clase, me había pedido que planteemos ejercicios donde tengamos que completar la tabla de distribución de frecuencias. Eso también puede ser otra opción. Me dan a mí la tabla de distribución de frecuencias incompleta y me hacen alguna pregunta. Entonces, primero debería completar esa tabla y luego responder la pregunta. Entonces, hagamos eso. Vamos a completar una tablita de distribución de frecuencias. Entonces, vámonos con el ejercicio. Sería 6. Déjame ver si le estoy poniendo ejercicio o ejemplo. Ejemplo. Entonces, ejemplo 6. Dice, en la tabla, se indican los tiempos de espera en las ventanillas de un banco. En las ventanillas de un banco. Halle el tamaño de la muestra y complete la tabla de distribución de frecuencias. Complete la tabla de distribución de frecuencias. Muy bien. Entonces vamos a plantear una tabla incompleta y de esa tablita lo que nos piden es el tamaño de la muestra y completar la tabla. Vamos a dibujarle. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas. 1, 2.
Aquí tenemos los intervalos. El 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos el límite inferior, el límite superior. Aquí tenemos desde 0 a 3. Acá desde 3 a 6. Desde 6 a 9. Desde 9 a 12. Y desde 12 a 15. Por acá tenemos la frecuencia absoluta. Tenemos del primero, que sería 32. Tenemos del cuarto, que sería 8. Y también tenemos las frecuencias relativas. Entonces tenemos del segundo, 0,3. Tenemos del cuarto, 0,05. Y del último, 0,1. Listo. Entonces vamos a completar esta tablita de distribución de frecuencias y encontramos n, el valor del tamaño de la muestra. Entonces pensémosle un poquito. Vamos a dar unos 3 minutitos para que le llenen, ¿ya? Entonces trabajemos en este ejercicio. Luego de los 3 minutos le resolvemos en la pantalla.
Bueno, ¿alguien tiene el tamaño de la muestra? Tal vez le encontró. Sería 170. Nos dicen. Sí, Gabriel también nos dice 160. Ya está bastante bien. ¿Cómo le obtuvimos? O sea, con la fórmula de la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia dividido por el tamaño de la muestra. Y con o sea, con el dato 4, la fila 4. Muy bien, muy bien. Está bien el razonamiento del compañero. Entonces tenemos que la frecuencia relativa era igual a la frecuencia absoluta dividido para n, ¿no es cierto? Para el número total de datos. Específicamente, como bien menciona, nos serviría el intervalo 4, que es ahí donde tenemos toda la información. Entonces, yo tendría, ¿no?, la frecuencia relativa en 4, la frecuencia 4 sobre, de aquí despejo n. Entonces tengo que n va a ser igual a la frecuencia absoluta en 4 sobre la frecuencia relativa en 4. Y esto nos daría 8 dividido para 0.05. Igual a 160. Entonces, de ahí encontramos el tamaño de la muestra. Ahora, tengo que completar el resto de datos. Entonces, por ejemplo, puedo yo, con la misma fórmula, encontrar el resto de valores. ¿Qué podría empezar haciendo? Miren, como ya tengo el tamaño de la muestra, ¿no?, puedo yo encontrar la frecuencia relativa, por ejemplo, del intervalo 1. Entonces, la frecuencia relativa del intervalo 1 va a ser la frecuencia absoluta del intervalo 1 sobre n. Es decir, va a ser 32 dividido para 160. Haciendo el cálculo, nos queda 0.2. Bien, entonces ya tendría aquí el dato, 0.2. Y con ese dato, noten ustedes que prácticamente tengo todos los datos de frecuencia relativa, excepto el del tercer intervalo. Pero para el tercer intervalo nosotros sabemos que la suma de todas las frecuencias relativas me debe dar 1. Entonces aquí, escribámosle. Entonces, si yo quiero la frecuencia relativa de 3, va a ser igual a 1, que sería el 100%, menos la frecuencia relativa de 1, menos la frecuencia relativa de 2, menos la frecuencia relativa de 4, y menos la frecuencia relativa de 5. Haciendo el cálculo, nos queda 0.35. Entonces aquí tengo ya completo, 0.35. Y bueno, ya tengo todas las frecuencias relativas y podría calcular las frecuencias absolutas que me faltan. Entonces hagámosle un ejemplito y las demás van a ser iguales. Entonces puedo hacerle del intervalo 2 para hacerle en orden. Entonces, de la misma fórmula, de la fórmula inicial, yo puedo tener que la frecuencia absoluta de 2 va a ser igual a n por la frecuencia relativa de 2. Entonces va a ser igual a 160 por 0.3. Y esto me da igual a 48. Entonces ahí tengo 48. Un cálculo similar para abajo, ¿no? 160 por 0.35 me va a dar 56. Y en el último, 160 por 0.1, 16. ¿Cómo podríamos verificar que está bien? La suma de todas las frecuencias absolutas debe darme 160
La suma de todas las frecuencias relativas debe darme 1. Entonces, miren, un ejercicio con esta modalidad podría pedirles primero completar la tabla de distribución de frecuencias y luego ya hacer preguntas con respecto a los datos. Sí. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Para explicar la frecuencia 3, ¿lo se puede repetir? Esa relativa. Este dato de aquí, la frecuencia relativa, a esa supongo que te refieres, ¿no? A este cálculo de aquí. Sí, claro. Entonces, ya habíamos calculado previamente la frecuencia relativa del intervalo 1, que nos dio 0.2. Entonces, solo me faltaba la frecuencia relativa del intervalo 3. Entonces, nosotros sabemos que la suma de todos estos valores de esta columna de frecuencia relativa, sumados me deben dar 1, o 100%. Entonces, por eso lo que hicimos fue solamente a 1 restarle todos los valores que ya conozco. Entonces, 1 menos 0,2, 1 menos 0,3, menos 0,5, 0,05 y menos 0,1. Me debería dar el valor de 0,35. Si le ves, eso está escrito acá, ¿no? Entonces tengo aquí al 100%, le resto el valor del primer intervalo, de la frecuencia relativa del primer intervalo, menos la frecuencia relativa del segundo intervalo, menos la del cuarto y menos la del quinto. ¿Sí? Sí, claro. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra inquietud? Bien. Entonces, ya hemos visto las dos primeras formas de análisis de datos, tablas individuales y tablas con datos agrupados. Lo que nos faltaría es ver la representación gráfica. Entonces, eso vamos a ver ahorita. Entonces, como a los anteriores les llamamos A y B, esta va a ser C. Entonces, esta va a ser la representación gráfica de un conjunto de datos. Entonces, la representación gráfica de un conjunto de datos. ¿Qué nos permiten hacer estas representaciones gráficas? Algo que ya sabemos, ¿no? Permiten la visualización rápida de una información recolectada. Listo. Entonces tenemos representaciones gráficas para datos agrupados y para datos sin agrupar. Entonces vamos a ver primero las representaciones gráficas de los datos sin agrupar. Entonces primero, datos sin agrupar. El primero que vamos a ver es el conocido diagrama de puntos. Diagrama de puntos. Entonces, un diagrama de puntos
es un gráfico para ilustrar un número reducido de datos. Un número reducido de datos e identifica dos características. La primera, la localización de datos. Y la segunda, la dispersión de esos datos. La dispersión o variabilidad de datos. ¿Qué es esto de la dispersión? La dispersión es qué tan alejados están unos datos de otros, ¿no? Sí, esa es la dispersión. Saber qué tan difusos están. Este diagrama de puntos, principalmente, se utiliza para variables cuantitativas. Principalmente se utiliza para variables cuantitativas. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Y vamos a poner la edad de 11 participantes de un curso. Entonces las edades son 20, 19, 21, 21, 19, 23, 19, 20, 22, 19, 20. Entonces, ¿qué es de utilidad cuando queremos hacer una representación gráfica? Una tabla de frecuencias. Entonces, vamos a tener la tabla de frecuencias de estos datos que acabamos de escribir. Entonces, tengo aquí yo mi variable X, que va a ser la edad. Entonces, esto va a ser la edad de los participantes. Entonces, aquí tengo mi variable X. Los posibles valores son 19, 20, 21, 22, 23. Y la frecuencia. Para 19 tengo aquí 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4. Para 20 tenemos por aquí 1, 2,
3. Entonces, 3 para 20. Para 21, podemos verle así rápidamente, son 2. Para 22, 1. Y para 23, 1. Y hacemos el diagrama. Dibujamos. Entonces, para este diagrama de puntos tengo yo una recta. En esta recta voy a ir colocando los valores de la variable. Entonces tengo 19, tengo por acá 20, por acá está 21, 22, 23. Y voy colocando puntitos cada vez que se repite la variable. Perdón, el valor de la variable. Por ejemplo, 19 se repite 4 veces. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4. 20 se repite 3 veces. Entonces 1, 2, 3. 21 se repite 2 veces. 1, 2. 22 una vez, 23 una vez. Y ya está el diagrama de puntos. Ese es un diagrama de puntos. ¿Qué es lo que nos permitía ver este diagrama? Nos permitía ver localización de datos. ¿A qué se refiere? ¿Dónde están concentrados la mayoría de mis datos? Estaría por acá, ¿no? Entre 19 y 20. Que también me permite ver la dispersión o variabilidad de datos. ¿Cuáles son los datos más dispersos? Los de cambio. De 21, de 22, 23. Eso me permite ver. ¿Qué otra variante podría haber? Por ejemplo, a mí no me podrían dar, por ejemplo, la tabla de distribución de frecuencias, ni tampoco mis datos sueltos, así como al principio, sino que me podrían dar directamente el diagrama de puntos. Entonces, a partir de este diagrama de puntos, noten ustedes que podemos nosotros regresar a los datos originales o también podemos construir la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Y si ya tengo la frecuencia absoluta, puedo encontrar la frecuencia relativa, puedo encontrar las frecuencias acumuladas. Entonces eso también puede pasar, ¿no? En algún ejercicio, a mí en lugar de darme los datos, me dan el gráfico. Y a partir del gráfico, puedo yo extraer información directa o puedo construir la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Entonces esa es la idea, ¿no? Recuerden que estamos viendo las diferentes formas de análisis de datos. Podía ser por tablas o podía ser por gráficos. Es decir, que por cualquiera de las dos, debería yo procurar exponer la misma información. Bien. Vamos a hacer un segundo ejemplito. Vamos a utilizar los datos del ejercicio 3. Entonces vamos a poner aquí del ejercicio 3 anterior. ¿Ya? Que era respecto al número de hijos. Entonces, si ustedes se acuerdan, este ejercicio le tenemos por acá. Entonces, este ejercicio. Distorsionar esto. Bueno, de este ejercicio solo vamos a necesitar
las dos primeras columnas. Entonces ahí hagámosle rápidamente. Entonces voy a definir aquí mi variable X, que va a ser el número de hijos. Aquí voy a tener la variable X y la frecuencia absoluta. Entonces tenía yo 1, 2, 3, 4, 5 hijos y la frecuencia era 6, 7, 4, 2 y 1. Eso necesito de este ejercicio. Y era en total una muestra de 20 familias. Entonces hacemos el diagramita de puntos. Entonces tengo aquí yo mi recta. Escribo mis datos ordenados, ¿no? Mis valores sería 1, sería 2, 3, 4, 5. Primero serían 6. Sería 1, 2, 3, 4. Me va a faltar 5 y 6. En 2 serían 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 4, 2. Y en 5, 1. Entonces, igualmente, puedo ver la concentración de datos que están en alrededor de 1, 2 y 3, ¿no? Por aquí. Aquí está 1, 2, 3. Los datos más dispersos sería 5. Algo que todavía nadie pregunta. Profe, ¿por qué no le pusimos la flechita aquí? Sí, porque esto no es un eje. Sí, esta no es una recta numérica. Sí, simplemente es un eje donde yo voy colocando mis valores en forma ordenada. Sí, pero, por ejemplo, no tiene una escala. No necesariamente yo tengo que escribir el valor origen, por ejemplo, el 0. ¿Sí? Sino que yo le pongo únicamente en el sector que necesito. Bien. Vamos a ver el segundo tipo de gráfico. Bueno, en este no hay mucho, en los diagramas de puntos no hay mucho más que decir. Vamos a ver el diagrama de barras o columnas. Entonces, diagrama de barras o columnas. En estos diagramas de barras o columnas, también creo que ustedes los han visto alguna vez, ¿no? Entonces, en estos diagramas de barras o columnas pueden utilizarse para variables cualitativas o cuantitativas. Pueden utilizarse para variables cualitativas o cuantitativas. En estos diagramas, en el eje horizontal, se representan los distintos valores de la variable. Se representan los distintos
valores de la variable. Y sobre estos valores se levanta un rectángulo de altura correspondiente a su frecuencia absoluta o relativa. De altura correspondiente a su frecuencia absoluta o relativa. Listo. Entonces esto es muy importante, ¿no? Que representa la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Es decir, puedo yo representar el conteo cada uno de los valores de la variable, o puedo expresarlo también a manera de porcentaje. Vamos a ver aquí un ejemplo con algo que ya hicimos antes. Esta variable X va a representar el sexo de los participantes en el curso. Sexo de los participantes en el curso. Entonces teníamos aquí mi tablita de distribución de frecuencias. Tengo X. Tengo la frecuencia absoluta. Y voy a tener también la frecuencia relativa. Entonces tengo aquí estudiantes de sexo masculino, estudiantes de sexo femenino. Veámosle cuánto nos daba. Hicimos ese ejemplo. Nosotros tenemos masculino 23, femenino 8. Entonces teníamos 23 y 8. En el porcentaje, calculamos también aquí el porcentaje de mujeres, ¿no? 25.8, redondeémosle a 26, ¿ya? Entonces, 26. Bueno, aquí redondeémosle a 25, ¿ya? Para mostrarles algo. 0.75, 0.25. Esa sería la frecuencia relativa. Listo. Entonces voy a hacer el diagramita. Entonces voy a hacer un poquito más acá. ¿Ya? Entonces tengo 23 y 8. Vamos a dibujar. Entonces tengo hasta 100. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1 más 100. Hasta ahí. Listo. Entonces yo voy a tener por aquí 0. Voy a tener por aquí ¿cuántos estudiantes? 30. Voy a tener por aquí
Pongámosle 10. Supongamos que para aquí es 20, 30. Hagámosle mejor de 5 en 5. 5, 10. No va a alcanzar. A ver, 5, 10. Aquí sí me alcanza. 15, 20 y 25. Entonces, esta va a ser mi frecuencia absoluta. Hasta 25. Tengo por aquí el número de estudiantes de sexo masculino. Y acá tengo de sexo femenino. Aquí a este eje, a este sí le puedo poner un nombre, ¿no? Porque estoy representando en el eje horizontal mi variable X. ¿Sí? Entonces, si dibujo el rectángulo, entonces en sexo masculino yo voy a tener que se eleva hasta 23, más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces ahí tengo los 23. Y que correspondería a esta altura de este rectángulo. Entonces, para que sea más claro, le puedo poner sobre la barrita el valor. Y para mujeres, sexo femenino, entonces se eleva hasta 8, un poquito más abajo. Está por ahí. 8. Ya. Ahí está el 8. Ahí tengo yo un diagrama de barras expresando la frecuencia absoluta. ¿Qué pasaría si es que yo quiero expresar la frecuencia relativa? Noten ustedes que va a ser un gráfico muy similar. ¿Sí? Va a ser un gráfico muy similar. Pero lo que va a cambiar son las escalas. Aquí va a ser la frecuencia relativa. Sí, voy a ponerle como azulito. Esto va a ser frecuencia relativa. Y esta escala iría hasta el 100%, ¿no es cierto? Puedo poner aquí hasta 1. Esto sería 0.8. Sí, esto 0.6, 0.4, 0.2. La barrita ya no va hasta 23, sino que iría hasta 0.75. Acá ya no iría hasta 8, sino iría hasta 0.25. Aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que en un mismo diagrama yo podría incluir tanto frecuencia absoluta como frecuencia relativa. Y eso también ustedes van a encontrarse en algunos ejercicios y en algunos textos. ¿Y cómo le podríamos hacer un solo gráfico? Bastante simple. Tomo aquí, control C, control V. Y lo que voy a tener aquí yo es, bueno, ¿no? Esta variable X le voy a borrar. Y le borro el 8, le borro el 23. Y lo que voy a aumentar es otra recta al final. Voy a aumentarle esto.
Entonces, esta va a ser la frecuencia relativa. Aquí yo voy a tener el nivel de 1 o 100%. Por acá voy a tener el 0.8. Por acá voy a tener el 0.6. Por acá el 0.4. Por acá el 0.2. Y bueno, la variable también, ¿no? Debería ponerle que esta sea mi variable X. Entonces, con este nuevo gráfico, el gráfico que le tenemos al lado derecho, ¿qué es lo que obtengo? Frecuencia absoluta y relativa en un mismo gráfico. Sí, tengo frecuencia absoluta y relativa en un mismo gráfico. ¿Para qué me puede ser? Disculpe, frecuencia relativa, usted pone 0.75 sobre 0.80. En la frecuencia relativa, ¿dónde? En el 0.8, ¿no se supone que 0.75 es más abajo? Ah, sí. Tres. Hoy hice mal el cálculo yo. Déjeme verle. Ah, no. 23 dividido para 74. Sí, sí. La escala creo que está mal aquí. Cero 75. Ya. Ya. Ya sé en lo que me confundí. A ver, mi total de datos, total de datos, ¿cuántos eran? Bueno, para poder poner en el mismo diagrama, ¿no? A ver, serían 31, ¿no es cierto? Vamos a ponerle en una escala de 40. Sí, esperen un ratito. Borremos esto ya. Sí, es por eso que no nos funciona. Esta escala debería ser hasta 40 datos, ¿no? Para que nos dé el 100%. Bueno, el primer diagrama estaría bien, ¿no? El segundo diagrama estaría bien si nosotros le dejamos a esta barrita. Vamos a borrar esta barrita ya.
esta barrita le vamos a dejar en su 25%, que sería más o menos por ahí, ¿no? Y dibujémosle la barrita de color rojo. Esta sería hasta por ahí más o menos. ¿Cierto? Ya, entonces hasta por ahí está bien, ¿no? Entonces esto sería 0,75. Esto de acá sería 0,25. Ya, muy bien. Vamos. Entonces, si yo quisiera representar en el mismo diagrama la escala que tengo hacia la derecha del 100% debería coincidir con mi escala acá del lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál debería ser el valor al 100%? ¿Sí? ¿Cuál debería ser el valor al lado izquierdo del 100%? ¿Qué nos dice? ¿Qué valor debería tener yo aquí? Para que puedan coincidir. 31. 31. 31, ¿cierto? Entonces, aquí debería ser el valor 31. Entonces, vamos a dividirle aproximadamente, ¿no? Por aquí podría ser 20, por aquí podría ser 10. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer esta división. Y ahora sí, el gráfico que yo, la barra que yo coloqué, va a estar en la misma proporción, tanto para la frecuencia absoluta como para la relativa. Entonces, dibujémosle. Entonces, miren, si es que ahora yo le dibujo en masculino, puedo irme hasta 23. Entonces, 23 más o menos va a darme por aquí, ¿no? Más o menos por ahí, un poquito menos tal vez, ¿no? Entonces, ahí está. Si le veo en términos de porcentaje, miren, aquí yo tengo aproximadamente 23, ¿no? Y si le veo acá en términos de porcentaje, me daría aproximadamente el 0,75. ¿Sí? Femenino. Le vamos a poner aquí la barrita que va a ir desde la base hasta 8. Entonces va más o menos por ahí, ¿no? Un poquito menos de 10. Hasta por ahí. Entonces, ¿qué es lo que me debería coincidir? Miren, me va a coincidir los 8 que tengo acá al lado izquierdo, ¿no? Y al lado derecho debería coincidirme con el 25%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que deberíamos hacer. Esa es la partecita que me estaba faltando. Gracias por hacerlo notar. Entonces, para poder hacer yo un diagrama de barras donde me coincida tanto la frecuencia relativa como la absoluta, entonces miren, aquí debo tener como mi escala máxima mi valor de n, que debe coincidir con la escala máxima de la frecuencia relativa, que es 1. Y ahí hago las divisiones respectivas. ¿De acuerdo? Entonces, si es que hago por separado los diagramas, estos diagramas van a ser similares con cierta escala. Van a ser muy parecidos si es que yo les cambio un poquito la escala. Si es que le ajusto la escala, puedo hacer un solo diagrama con los dos. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les quería mostrar con este ejemplo. Entonces, podemos tener nosotros
en un mismo diagrama tanto frecuencia absoluta como frecuencia relativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si es que a mí me dan un diagramita de barras que tenga frecuencia absoluta y relativa, miren, prácticamente tengo toda la tabla de distribución de frecuencias. Sí, con esto puedo sacar todo. Bien. Y para terminar la clase de hoy vamos a ver los diagramas de sectores o de pastel. Entonces, número 3. Diagramas de sectores o de pastel. O de pastel. Entonces, estos diagramas de sectores o de pastel también se pueden utilizar con variables cualitativas o cuantitativas. Se pueden utilizar con variables cualitativas o cuantitativas. Entonces, aquí en estos diagramas se representa el valor de cada variable. Se representa el valor de cada variable como un sector de un círculo completo. El área de cada sector es proporcional a la frecuencia relativa. A la frecuencia relativa. Y podemos nosotros obtener el ángulo de ese círculo multiplicando 360 grados por la frecuencia relativa correspondiente. Entonces, se multiplica 360 grados por la frecuencia relativa. Bien, entonces teníamos nosotros acá nuestro ejemplo con la variable de sexo. Entonces teníamos que un circulito. Vamos a dibujarle. Tengo ahí el círculo. Y teníamos que el 75% eran estudiantes de sexo masculino y 25% de sexo femenino. Entonces aquí sería el 75% sería todo esto, ¿no? ¿Cómo le podría obtener rápidamente? Como nos dice la sugerencia, 360 grados por la respectiva frecuencia relativa, por 0.75, y nos debería dar exactamente 270 grados. ¿Sí? Entonces nos dice que ocupa 270 grados y correspondiente al 75%. Entonces, esta es la zona. Y la otra zona corresponde al 25%.
El gráfico tal y como está aquí presentado no nos dice nada, ¿no? Solo es un gráfico, nos dice que algún valor de la variable es del 75%, el otro valor el 25%. Entonces, un gráfico debe tener toda la información. Entonces, yo debería titularle, ¿no? Primero el gráfico. Podría ponerle aquí sexo de los participantes del curso. Luego, debo identificar qué representa el color rojo y qué representa el color azul. Entonces, para eso nos ayudamos de una ayuda conocida como leyenda. Entonces, la leyenda me va a decir qué representa cada color. Entonces, por ejemplo, le pongo ahí el color rojo, le puedo decir que es la F. Y el color azul, puedo decir que es la M. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí también asumimos que las personas a las que presentamos saben qué es F y qué es M. En el caso de que fuesen otros valores que no sean tan intuitivos de conocer qué significan, deberíamos nosotros escribir la palabra, ¿no? Bien. Alguien puede decir, profe, pero ¿le podemos hacer eso en Excel? Se puede hacer en Excel también. ¿Sí? Pero debemos saber cuál es el significado de cada uno de los valores, cada uno de los elementos. Si le queremos hacer en Excel, voy a poner rapidito. Entonces yo tenía aquí 23 y 8. Entonces tengo Excel. Tengo aquí mi variable X. Tengo la frecuencia absoluta, tengo la frecuencia relativa. Es masculino, femenino. Tenemos por acá que eran 28. 23.8, profe. Ya, 23 y 8. Y el porcentaje hemos puesto aproximadamente 75% el uno y 25% el otro. ¿Ya? Entonces, a partir de esta pequeña tablita, nosotros podríamos graficar en Excel. En Excel, cuando nosotros hacemos un gráfico, se puede hacer de manera automática. Para eso es necesario que los datos estén juntos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un gráfico de estos datos que tengo aquí seleccionados, de los datos de A y B. Entonces, puedo hacer un gráfico automático. Excel me va a tomar los datos de la izquierda en el eje horizontal y los de la derecha en forma vertical, de forma automática. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo seleccionados los datos. Me voy a insertar el gráfico y puedo insertar un diagramita de barras. Ahí tengo el diagrama de barras. Para que este gráfico sea comprensible, tengo que cambiar el título. Le pongo sexo, estudiantes. Y si queremos darle más atributos, aquí también tenemos nuestra propia pestaña que se llama diseño para poder editar el formato de este gráfico. Si hacemos clic fuera del gráfico, desaparece esa pestaña diseño. Entonces, para que vuelva a aparecer, hago clic en el gráfico y puedo elegir aquí, hay algunos formatos. Por ejemplo, acá no tengo yo la escala al lado izquierdo, sino que directamente me aparecen los valores. Y por acá tengo otros diseños. O si quiero irles personalizando, también lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, aquí me interesaría que aparezcan los valores. Entonces, pongamos que aparezcan las etiquetas, la parte de arriba. Ahí está. Entonces, ese sería un gráfico completo. Si es que quiero hacer el mismo diagramita, pero de barras, entonces selecciono los datos, inserto el gráfico. Voy a escoger un
un pastel. ¿Ya? Vamos a hacer un pastel. Con sexo de estudiantes. Aquí en Excel es un poquito más preciso, ¿no? Miren, ya no es exactamente el 75, aquí me dice que es el 74 y por acá es el 26. Entonces, si quiero mostrar la información, también, ¿no? En agregar elementos al gráfico, y agregamos las etiquetas. Entonces, ahí me dice que son 8 estudiantes de sexo femenino, 23 estudiantes de sexo masculino. Entonces, lo importante de un gráfico es que se pueda leer de forma rápida. Y claro, no me dicen 8 estudiantes femenino, 23 masculino y eso en porcentaje. Entonces, ahí probablemente nos conviene presentar un gráfico de este tipo, donde nos aparece, además del porcentaje, nos aparece la cantidad. Entonces, miren, si miramos nosotros solamente este gráfico, ya ni siquiera necesitamos ver la tabla de distribución de frecuencias, sino que de aquí mismo puede salir ya la información. Entonces, esa es la idea de un gráfico. Les voy a dejar pegadito acá. ¿Tiene tal vez alguien alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo adicional? No. Muy bien. Entonces, si no hay más inquietudes, con eso terminamos la clase de hoy y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego.